Bienvenidos a este tiempo devocional. Un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan a esta hora de la mañana, este tiempo en el que buscamos la presencia de Dios y aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestra vida diaria. Hoy meditaremos sobre un tema muy importante, continuando con la serie de Buscando mi propósito, cómo puedo ser útil en las manos de Dios. Por eso hoy el tema se denomina No seamos inútiles. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta hora de la mañana. Por eso le invito a nuestros queridos oyentes en esta mañana que dispongamos nuestro corazón para que sea el Señor, para que sea el Espíritu Santo de Dios acudiendo y respaldándonos en este devocional conjunto. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Hoy nos rendimos ante ti y colocamos nuestras vidas en tus manos, oh Dios. Que seas tú hoy mostrándonos, hablándonos directamente a nuestras vidas por medio de este tema, para que seamos útiles en tus manos, oh Dios, y podamos ver tu buena voluntad. Ayúdanos a no solo escuchar, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores, viviendo conforme a lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Guíanos a ser instrumentos útiles en tus manos para glorificar tu nombre, Señor. Y nos quedamos en tu presencia en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a continuar. Hoy meditaremos en un versículo clave que es Mateo 12, versículo 30, que dice así: Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Este versículo establece una verdad que es muy clara para nosotros. Cuando somos cristianos, no hay término medio en cuanto a lo que es el compromiso que cada uno de nosotros debemos tener con Dios. O estamos en Él, o deliberadamente trabajamos en contra de Él, en contra de sus propósitos, en contra de ese propósito que Dios tiene para uno. Por eso, hijos de Dios, en esta mañana queremos aprender, entendiendo que la vida cristiana consiste en una vida activa, no en una vida pasiva. El Espíritu Santo de Dios se mueve. Es un espíritu dinámico en cada uno de nosotros. No podemos ser neutrales en nuestra elección. No podemos ser neutrales en nuestra posición, en nuestras decisiones. Por eso en Apocalipsis nos dice que aquellos que son tibios, Dios los vomitará de su boca. No hay término medio en ser cristianos, porque Dios define nuestra utilidad en su reino según la disposición a
alinearnos a su voluntad. Ayer hablábamos de cuál es el propósito de mi vida, cuál es el propósito de que usted esté en este mundo, por qué usted y yo existimos. Y decíamos que el propósito, el conocimiento y la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús. Que cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente comenzamos a descubrir, a transformar nuestras vidas para servirle de alguna u otra manera. No importa cuántas habilidades, no importa cuántos talentos usted y yo tengamos, si no estamos dispuestos a obedecer y a confiar en Él, nuestras acciones carecen de valor. Y no un valor en la tierra. Estamos hablando de un valor que trasciende a los cielos, a lo eterno. Peor aún, si nosotros no servimos o no usamos nuestros talentos y habilidades para servirle a Dios, para cumplir ese plan que está sobre todo plan, que es el plan mayor de nuestras vidas, el plan de Dios, de llevar el mensaje de alguna u otra manera, de dar testimonio. Si nosotros no cumplimos con ese plan, si no estamos comprometidos realmente con el plan divino, estamos en contra. Estamos contribuyendo no al plan de Dios, sino dándole espacio al adversario, permitiendo que el adversario se mueva y no sea el Espíritu Santo de Dios. Piensa en esto en algún momento, piensa de esta manera. ¿Te has preguntado alguna vez si tú eres útil en las manos de Dios? ¿Te has preguntado si realmente estás usando tus talentos, tus habilidades, tus destrezas para servirle a Dios? ¿O estamos perdiendo esos talentos, estamos despilfarrando, como dice aquí en la palabra de Dios en Mateo 12:30, que lo leímos hace poco? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. La Biblia nos muestra que nuestra utilidad no depende de qué tan importante seamos o qué habilidades en sí tengamos, qué títulos o logros o qué estudios tengamos. Dios busca no el más capacitado, o no se vale del más capacitado, porque tal vez usted y yo digamos, bueno, yo quiero ser útil en las manos de Dios, pero no me siento capacitado, no me siento realmente competente. Pues déjeme decirle, querido oyente, que Dios no se vale. Dios no busca personas inteligentes. Dios busca siempre de lo más vil y menospreciado. Jesucristo buscó de personas que tal vez no eran capacitadas, pescadores. Y Él les dijo, los convertiré y serán pescadores de hombres. Dios busca corazones dispuestos y personas llenas de fe. Este es un ejemplo claro. Y también es un ejemplo la vida del apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo, ese hombre que escribió
la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, era un hombre que era un perseguidor de los cristianos. Se llamaba Saulo, pero Saulo, antes de ser Pablo, era un hombre importante, era un hombre influyente, era un judío celoso con la autoridad, era un judío celoso de Dios, de ese Dios que él pregonaba. Pero más bien, él creía que sus acciones eran útiles para Dios, pero era todo lo contrario. Él servía inconscientemente a los planes del enemigo porque estaba en contra del plan de Dios, del Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que él necesitó ser transformado. Y en Hechos capítulo 9, del 15 al 16, podemos encontrar, si usted así lo desea, puede usted encontrar la historia cómo Saulo se convirtió en Pablo. En poco más de una semana fue transformado por Dios cuando iba de camino a Damasco. Vemos cómo Dios intervino y transformó a este perseguidor en un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Era un hombre perseguidor. Cuando nosotros no éramos cristianos, tal vez no estábamos en contra de los cristianos. Tal vez ni hablábamos mal de ellos, o de Cristo. Pero aún así, si no actuábamos en contra del cristianismo, de Jesús, éramos enemigos, éramos perseguidores. Cada uno de nosotros pasó por una etapa de ser perseguidor a ser ahora seguidor. Pero aún en este momento, muchos cristianos viven una vida apagada con Dios, una vida inactiva con Dios, donde no hacen la voluntad de Dios, sino que buscan sus propios placeres, buscan su propio querer, persiguen sus sueños y sus anhelos, pero en esos planes, en ese proyecto de vida de muchos cristianos no está Dios. Reciben a Cristo y, como dijimos ayer en nuestro devocional titulado Buscando mi propósito, ahora hoy con no seamos inútiles, son palabras duras, pero Dios no está para nosotros, nosotros estamos para Él. Muchos cristianos y muchos de nosotros, y aún puedo decir yo, muchas veces buscamos a Dios para cosas, para pedirle cosas y pedirle todos los días en oración, y comenzamos a usar a Dios, a usarlo como un instrumento, como un dispensador, como el que tiene que darme y tiene que darme y tiene que darme. Eso es vivir una vida inútil, solamente buscando satisfacer nuestras necesidades y punto. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, por medio de esta historia de Pablo,
plasmada en Hechos capítulo 9, que nosotros fuimos diseñados para Dios, fuimos creados para Dios. Por eso leíamos ayer en Colosenses 1:16, porque en Él y para Él fueron creados todas las cosas en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados para Dios, no al contrario. Por eso aquí Pablo pasó por un proceso de transformación, donde él perseguía a los cristianos para buscar reconocimiento, porque él quería ser fariseo de los fariseos. Y dejó de buscar ese reconocimiento humano para convertirse en un siervo fiel y dejar de ser inútil y perseguidor de Cristo, dispuesto incluso a padecer por el Evangelio. La clave para ser útiles en el reino de Dios no está en nuestra posición social ni en nuestros logros personales, sino en nuestra disposición para ser moldeados y transformados por Dios. Y aquí viene una pregunta crucial. ¿Estamos siendo transformados para ser útiles en las manos de Dios? ¿O todavía estamos mirando desde las gradas, siendo observadores simplemente y no siendo útiles en las manos de Dios? Y con esto no queremos decir que usted tenga que convertirse en un pastor, en un líder espiritual, sino que usted, desde donde está, desde su trabajo, en su familia, en ese ministerio que Dios le ha dado, no tiene que ser un ministerio en una congregación, también es ese ministerio de la familia, ese ministerio de su grupo de amigos que Dios le ha dado. ¿Cómo usted está sirviendo? ¿Cómo usted está siendo útil? ¿Cómo usted está mostrando a Cristo? En 2 de Timoteo capítulo 3 del 14 al 15, Pablo le recuerda a Timoteo, siendo Timoteo joven, que para poder prepararnos para ser útiles en las manos de Dios, debemos escudriñar las Escrituras. Eso es lo primero que debemos hacer. Bueno, si usted hoy descubrió por medio de este devocional que todavía le falta, que está siendo pasivo en las cosas de Dios y que simplemente está usando a Dios y no al contrario, no se está dejando usar por Dios, entonces, ¿cómo hago para ser herramienta en las manos de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es acudir a las Escrituras todos los días, como Pablo le decía a Timoteo. Recuerda, Timoteo, que las Sagradas Escrituras es allí donde está la salvación y la fe, y es allí donde tú te capacitas para enseñar. Sagradas Escrituras son capaces de hacerlo, son capaces de formarnos para salvación por la fe en Cristo. La Biblia no solo instruye, sino que también transforma nuestras vidas para convertirnos de ese Saulo a ese Pablo. En los versículos siguientes del 16 y 17 de 2 de Timoteo, vamos a leerlo, vamos a la Biblia. 2 de Timoteo, vamos a leer del 10 al 17 para que entremos en contexto de lo que fue esa carta de Pablo a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de toda me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero persiste tú, le dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hijos de Dios, es allí donde está nuestra preparación. ¿Queremos ser útiles en las manos de Dios? Miremos y analicemos este pasaje. Como Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tú eres joven, tú me has seguido. Tienes mucho talento, tienes mucho por delante, pero acuérdate, Timoteo, ¿quién te ha enseñado? ¿Qué te han enseñado? ¿De dónde aprendiste? ¿Cómo tu tía Loida, cómo tu madre y tu abuela te enseñaron? Te sostenían en las piernas y te enseñaban las escrituras. Eunice y Loida, todas las escrituras inspiradas por Dios, y es allí donde tú encontrarás instrucción en justicia. Es allí donde tú podrás ser corregido, exhortado, y es allí donde tú podrás aprender a ser útil en las manos de Dios. Entonces, queridos y amados, en esta mañana hemos respondido y estamos respondiendo todas las preguntas. ¿Eres útil en las manos de Dios? ¿Cómo ser útil en las manos de Dios? Y continuando con nuestro devocional, habiendo leído 2 de Timoteo, capítulo 3, vemos que en el 16 y en el 17 encontramos donde dice: toda la escritura es inspirada para enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que usted y yo seamos preparados para toda buena obra. Cuando permitimos que la palabra de Dios haga mella en nosotros, nos moldee, nos convertimos en instrumentos listos para cumplir su propósito. Recuerde, hijo de Dios, lo que hablábamos ayer. ¿Cuál es mi propósito en la vida? En Cristo está. Están escondidos todos los tesoros de conocimiento y sabiduría. ¿Queremos participar? ¿Queremos ser parte activa en la edificación del cuerpo de Cristo? Escudriñemos y estudiemos las Escrituras. La iglesia se construye y su evangelio se proclama. Queridos hermanos, nuestra meta no debe ser tener fama, ser importante o usar a Dios para nuestros fines, constantemente orar y pedirle a Dios, y que Dios tiene que hacer esto y que Dios haga esto en mi vida, sino ser útiles, decir: Señor, que yo sea útil en tus manos, ya no quiero más estar pida que pida y diciéndole: Señor, tengo esto y tengo aquello. Hoy es el momento para que comencemos a ser preparados para toda buena obra y ser útiles. Ya no seamos inútiles, ya no usemos a Dios, porque entendemos que no fuimos creados para nosotros mismos. No fuimos creados y tirados en el mundo y en la tierra como cualquier animal para que viva de sus instintos. Nosotros fuimos creados para servir y para ser útiles en las manos de Dios. Que nuestro mayor deseo sea vivir para su gloria, cumpliendo el propósito para que
para el cual fuimos llamados y puestos en este mundo. Para terminar, hijos de Dios, este tiempo maravilloso, pensemos cómo podemos nosotros aplicar lo que hoy hemos aprendido a nuestra vida diaria. Todos nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar constantemente. Usted y yo tenemos problemas, pero también tenemos un llamado. Usted y yo tenemos un llamado especial. Todos enfrentamos este dilema. ¿Estamos recogiendo para Cristo? ¿Estamos sirviendo a Cristo? ¿O estamos desparramando? ¿Estamos haciendo nada para Dios? Aquí te dejo 3 pasos, 3 recomendaciones muy prácticas para que usted y yo comencemos a ser útiles y ya dejemos de ser inútiles en las manos de Dios. Primero, evaluemos nuestro corazón, evaluemos nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? Pregúntese sinceramente, ¿estoy siendo usado por Dios o yo estoy usando a Dios? ¿Estoy alineándome a su voluntad o simplemente haciendo mi voluntad para cumplir mis propios deseos y satisfacción personal? ¿Mis acciones reflejan el compromiso que yo tengo con Dios? Miren, hijos de Dios, hay mucha mies y pocos obreros, porque ahora los cristianos, como las personas del mundo, no se quieren comprometer. No se quieren comprometer en la comunidad, no se quieren comprometer en las actividades, no se quieren comprometer con la obra. Quieren vivir a distancia, queremos vivir desde lejos, como hizo Pedro cuando negó a Jesús, que lo negó 3 veces y cantó el gallo. Desde lejos mirar cómo padece Cristo en la obra, mirando desde lejos cómo Cristo fue llevado a la cruz y cómo ahora nosotros no queremos padecer, no queremos pagar el precio, simplemente queremos estar usando a Dios para nuestros propios propósitos. Eso como primera recomendación. Evaluemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esa hora? Segundo, debemos sumergirnos todos los días en la palabra. Por esto este canal devocionales y este perfil devocional fue hecho con el propósito de que usted y yo acudamos a las escrituras todos los días. Por eso, si usted quiere la guía devocional, de lectura devocional, entre al perfil de este canal y contáctese, o entre al grupo de WhatsApp. Allí tiene todos los links, todos los accesos para que usted pueda hacer uso de esto. La guía devocional dedica tiempo cada día para leer las escrituras y meditar en ella. Científicamente aún está comprobado que cuando nosotros leemos la Biblia, al menos 5 días a la semana, o al menos 3, aunque es muy poco, poco a poco la persona va mostrando cómo es útil para la buena obra. Sumérgete en la palabra. Permite que la palabra te moldee y que te prepare para ser útil en el reino de los cielos que comenzamos a vivir desde ya. Y como última recomendación, queridos y amados por Dios, sirve con humildad. No son los títulos que tú tienes. No esperes que, no digas, no es que no tengo estudio, no tengo títulos, o lo contrario, que tú digas, no, es que yo tengo muchos estudios y no necesito leer la Biblia, no necesito formarme con Dios. Tú no necesitas grandes habilidades, solo una actitud dispuesta y un corazón lleno de fe, porque Dios no se vale de tu inteligencia o de sabiduría. Dios se vale de tu disposición
y de tu fe. Muy bien, hijos de Dios, espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Ahora voy a compartirles rápidamente la publicación que va a ser colocada en las diferentes redes sociales de este tema para que ustedes también lo tengan allí. Entren al link de este perfil y recibirán este devocional en forma de texto. Dice así: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo capítulo 12, versículo 30. La voluntad de Dios define nuestra utilidad en su reino. Quien se alinea con su propósito se convierte en un instrumento valioso en sus manos. Pero quien se desvía, por más talentos o habilidades que posea, resulta inútil para la obra divina y, en definitiva, inútil para su vida. La utilidad no depende de nuestras capacidades naturales, sino de nuestra obediencia y fe. Sin Cristo, nuestras acciones carecen de valor eterno y, peor aún, pueden servir a los propósitos del adversario al oponerse al Evangelio. Los hombres útiles para Dios no son necesariamente los más prominentes o reconocidos. Dios no busca títulos ni distinciones humanas, busca corazones dispuestos y hombres llenos de fe. El apóstol Pablo es un ejemplo claro. Antes, como Saulo, era un hombre influyente, un judío celoso con la autoridad, pero sus acciones no eran útiles para Dios. Perseguía a la iglesia, sirviendo sin saberlo a los planes del enemigo. Sin embargo, Dios lo transformó. Podemos estar siendo como Pablo, creyendo que buscamos y hacemos cosas por Dios, pero estamos de pronto haciendo lo contrario. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el seguidor, porque Dios lo moldeó a través de un proceso de transformación. Dejó de buscar importancia para convertirse en un siervo útil, dispuesto a padecer por el nombre de Cristo. La utilidad en el reino de Dios no se mide por nuestra posición social o logros personales, sino por nuestra disposición a ser moldeados por Él. Pablo, con todos sus títulos, tuvo que rendirse y ser transformado para servir al propósito divino. Como hijos de Dios, no debemos anhelar reconocimiento, sino ser instrumentos fieles. Nuestra meta no es ser importantes, sino es ser útiles, viviendo para la gloria de Dios y no para la nuestra. Pero ¿cómo nos convertimos en instrumentos útiles en las manos de Dios? La respuesta está en la palabra. Como dicen 2 de Timoteo capítulo 3, 14 y 15, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras son una herramienta que Dios usa para formarnos, nos hace sabios para la salvación y nos prepara para cumplir su propósito. Pablo, al escribirle a Timoteo, enfatizó que la palabra es un fundamento para ser útil en la obra de Dios. La Biblia no solo nos instruye, sino que también nos transforma. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 declara: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La palabra revela a Cristo, quien es la verdad, y nos corrige para que vivamos conforme a su voluntad. No enseña a despojarnos de lo que no agrada a Dios. Nos enseña a despojarnos de lo que no agrada a Dios y nos equipa para participar en su obra redentora, dando propósito a nuestras vidas. Sin la guía de las Escrituras, nuestras acciones carecen de dirección y propósito. Ser útiles implica comprometernos con la obra de Cristo, participando en la edificación de su cuerpo, la Iglesia, y en la proclamación de su Evangelio. Cada uno de nosotros tiene un papel en la nueva creación de Dios, en esa creación que se está formando. Al someternos a su palabra y permitir que nos moldee, nos convertimos en instrumentos preparados para toda buena obra, listos para recoger con Cristo y no despilfarrar, no desparramar. Que nuestro anhelo sea servir, que nuestro anhelo sea vivir para su gloria, siendo útiles en sus manos y cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. Muy bien, hijos de Dios, recuerda, no somos útiles porque tengamos grandes talentos o logros, sino porque estamos dispuestos para aprender y servir a Dios. Él puede usar cualquier cosa que pongamos en sus manos. ¿Por qué no nuestras vidas? Antes de cerrar con este tiempo devocional, vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios y vamos a decirle a Dios y vamos a hablar con Dios allí donde usted se encuentra. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Hoy tú nos hablas directamente a nuestro corazón y a nuestra mente. Hoy nos dices, Señor, que debemos ser útiles en tu reino, en tus manos. Te pedimos perdón porque a veces queremos usarte y no somos usados por ti, Señor. O no nos dejamos usar por ti, Señor. No hemos sido útiles en tus manos. Hemos sido unos inútiles, actuando fuera de tu voluntad. Ayúdanos a alinearnos a tu voluntad, a tus parámetros, Señor. A sumergirnos todos los días en tu palabra y a servirte con humildad. Haznos instrumentos preparados para la buena obra, Señor. Continúa, oh Padre, labrando nuestras vidas. Continúa, Espíritu Santo, que seas tú capacitándonos, no los hombres, que seas tú capacitándonos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, mostrándonos por medio de las Escrituras, listos para recoger con Cristo y no desperdiciar más mi vida, Señor. Dígale a Él, ya no quiero desperdiciar mi vida, oh Dios. Ya no quiero seguir usándote. Yo quiero que tú me uses. Por eso nos quedamos contigo en este día, Señor, y te pedimos que nos ayudes a formarnos en el nombre poderoso de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, espero que este tema haya sido de bendición para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad, nuevamente el día de mañana, si Dios lo permite. 5 a.m. hora Colombia, Ecuador, 4 a.m. México y Centroamérica, 6 a.m. Venezuela y Ecuador, 7 a.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a que entres al perfil de este canal y explora todo el contenido que tenemos para ti. Podrás recibir asesorías si así lo deseas, guía devocional mes a mes, ingreso al grupo de WhatsApp, curso discipular y acceso a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por tu apoyo y que Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Hasta la próxima. Chao, chao.